Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Señor, ayúdenos con su espíritu a que este versículo, Señor, que nos invita a que a toda adversidad, a todo problema, a toda crítica, a toda burla, nosotros, a todo cuestionamiento, nosotros estemos preparados, Señor, con nuestra vida, con nuestro testimonio y también con el conocimiento de su palabra, para que podamos dar explicación de por qué creemos en usted, de por qué más personas queremos, los que vamos a involucrarnos, Señor, en el evangelismo y en el discipulado, los que queremos que más personas conozcan por qué razón queremos que suceda. Ayúdenos con su espíritu a que nazca en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de aprender de su palabra, de aprender correctamente de su palabra, de aprender la sana doctrina que está en la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Y lo que vamos a tratar hoy es un tema, dice, ser luz en lugares difíciles. Ser luz en lugares difíciles. Hermanos, hemos estado 4 viernes hablando sobre ejemplos en la Biblia de personajes. Comenzamos con Felipe. Bueno, antes, en el mes de julio, estuvimos enfocados en el apóstol Pablo, ¿verdad? Que de ser seguidor de la iglesia, el Señor le transformó su corazón y él llegó a ser instaurador de iglesias, ¿verdad? Porque con el respaldo de Silas, de Marcos, de Lucas, de Felipe, bueno, hay unos que se nombran muy poco, ¿verdad? Bueno, está Timoteo, de muchos hermanos de la iglesia de Jerusalén, muchos de ellos se fueron a otros lugares junto con Pablo y instituyeron iglesias. Después de ser perseguidor, a instituir iglesias. Así trabaja el Señor. Luego vimos el caso de Felipe, ¿verdad? Que andaba allá en Samaria y luego el Espíritu Santo le dijo que fuera hasta Gaza, a una distancia enorme en kilómetros, más de 100 kilómetros, y él fue. Y no es que agarró el bus, ¿verdad? Sino que fue a piecito. Luego, más adelante vimos, hermanos, el caso de Esteban, ¿verdad? Que se había allá en Jerusalén, estaba predicando, salía a los parques a predicar en las plazas, y el Sanedrín lo mandó a apresar, y total de que se molestaron porque él en sus caras les dijo las verdades del evangelio, la historia de salvación desde Abraham. Les comenzó a contar todo lo que Dios había hecho para salvarlos y que ellos habían matado a Jesús. Entonces se molestaron de tal manera que lo llevaron y lo apedrearon. Y ahí estaba Saulo, ¿verdad? Estaba consintiendo la muerte de Esteban. Y luego el domingo anterior, hermanos, vimos el propósito de nosotros ir a hablarle a una persona sobre Jesús. No es, fíjese bien lo que le voy a decir, lo que vimos el domingo, no es a que obedezca, así, a ciegas, que obedezca porque que lo estemos presionando, acepte a Jesús, no, porque 3 meses o un mes, o quizás 2 semanas va a ir a una iglesia, y de ahí ya no va a volver, porque no ha nacido de nuevo, porque nosotros, hermanos, los que venimos y estamos asiduos a asistir, a buscar de Jesús, nos agrada estar en las cosas de Dios. Nos agrada, le sentimos sabor a la alabanza, a venir, a hacer la limpieza, venimos y escuchamos la palabra. Muchas veces el mismo versículo lo escuchamos por aquí, lo escuchamos por allá, en la radio, en el YouTube, en una iglesia, y no nos aburre. A mí no me aburre, hermano. Al contrario, voy aprendiendo más y más, porque alguna persona explica de una manera, otro de otra, y el mismo versículo, siempre estamos aprendiendo del Señor. Pero el que no ha nacido de nuevo, no le entiende. Y al contrario, se burla de nosotros. Se burla, dicen, ven, ¿verdad? Para eso busca la Biblia, porque no tiene criterio propio. Gracias al Señor que no tenemos criterio propio, hermanos. Porque vamos a la vida eterna, directo a la vida eterna. Que en cambio aquellos que se dicen
que son de espíritu fuerte, hermanos, van al infierno, porque aquellos que son soberbios, que son egoístas, que son que imponen su voluntad, hermanos, no se quieren rendir a los pies de Jesús. ¿Y qué les queda? El camino ancho, el que va a perdición. Así dice la palabra del Señor. Y hermanos, yo doy fe. Yo, con mi vida, con mis 29 años desde el día en que recibí a Cristo, aunque pasé buenos años ahí luchando, pero al final el Señor, pues, me ayudó, ¿verdad? Y doy fe del cambio de vida, porque ya no es como hace 29 años, hermano, totalmente diferente. Y ahora el Señor va concediendo lo que yo anhelaba allá de forma material, o sea, buscando las cosas materialmente. Yo quiero hacerlo, yo lo quiero ir a trabajar, yo lo quiero conseguir. Y hoy el Señor lo va dando y va llegando solo. Va llegando cuando uno menos lo espera, plum, la bendición. ¿Pero por qué? Porque por lo menos yo le doy gracias al Señor que me da la oportunidad y el privilegio de servirle, y yo me he esforzado por obedecerle. Él ha puesto en mí ese sentir, porque todo viene de Él. Y todo esto que yo les cuento, hermano, es para tratar de encontrar la forma de motivarle a usted de que lo haga de igual manera. Pero hagámoslo bien. O sea, cuando usted se decida seguir a Jesús, obedecerle al Señor, el llamado, todos tenemos el llamado, hermano, usted lo tiene, lo que pasa es que quizá no lo escucha o no lo quiere obedecer, pero el llamado está para todos. Cuando se anime a hacerlo, hagámoslo bien, con lo que tenemos a la mano, de la mejor manera. No lo hagamos a medias, no lo hagamos a la carrera, no lo hagamos, sino hagámoslo bien, y ahí va a comenzar la bendición. Ahí va a comenzar que su familia se va a enderezar, su trabajo se va a mejorar en el tiempo. No es de un día para otro, hermano, es en el tiempo, porque Dios, fíjese bien, lo que yo he conocido de Dios es esto, que si Él me llamó en esta fecha, digamos, cuando yo, en el 2011, yo tomé ya en serio el llamado de Él. En el 2009 fue un día que yo hice un voto, le hice un voto a Dios, pero en el 2011 ya yo entré a teología, y en el 2000, bueno, me costó salir por mi trabajo, ¿verdad? Iba ciclos de 2 materias, ciclos de 1, ciclos de 4, y así iba. Total que en el 2019 me impusieron manos, y de ahí para acá, el Señor pues me mandó para este lugar, ¿verdad? Entonces, y aquí hemos estado, cada domingo. Mire, veces que solo un hermano viene, yo predico, hermano. Yo predico, lo que hago es grabarlo, para después subirlo a YouTube, y por ahí otros 20 o 30 lo ven, y ya, se va haciendo el trabajo. O sea, el que venga uno, o han habido cultos que no ha venido nadie, hermanos. Pero yo igual predico, porque yo lo hago porque el Señor me mandó. No porque alguien venga o no venga. Yo a Él estoy obedeciendo. Entonces, ese es el sentir y puede la gente por ahí decir, ve, ese loco, ¿verdad? Tanto que viene a gastar ahí y nadie le vino. No importa, hermano, porque yo aquí le estoy obedeciendo al Señor. Y de Él viene la bendición. Por eso, el tema de hoy es ser luz en lugares difíciles. Y el apóstol Pedro, perdón que no se lo había puesto en pantalla, ¿verdad? Pero me voy a regresar al versículo 14. Ahora sí lo tiene ahí. En el versículo 14, en la primera carta de Pedro, del capítulo 3, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bueno, hermanos, yo estoy tratando estos domingos de motivarle para que usted se involucre en el discipulado, en el evangelismo. Y hace 15 días yo le sugería que haga una lista de 3 nombres, o 4 nombres, o 5, o 10, los que usted quiera. Ya lo hizo. Le creyó a Dios, porque es un sentir que yo recibí en mi mente y se lo trasladé a usted. Pero si usted hizo la lista es porque le cree a Dios. Si no ha hecho la lista, no le está creyendo a Dios, porque esa es una forma de que Dios nos va llamando, hermanos. Cuando alguien le da una idea, por ejemplo, esa de los nombres, usted comienza a orar por fulanito, por el vecino, por el hijo, por el compañero de trabajo, por el que está en Estados Unidos, por quien sea. Usted comienza a orar. Ese ya es parte, es el principio del discipulado.
Porque el discipulado no es que alguien va a estar ya listo esperándolo ahí sentado, va, enséñame de Jesús. Nadie va a estar así. Hay que comenzar a orar y comenzar a prepararnos nosotros. Y de eso se trata esta mañana. Que para hacer luz en lugares difíciles, hermanos, tenemos que conocer el Evangelio. ¿Cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a guiar si alguien viene y nos dice, mira, estoy pasando este problema, tengo dificultades con mi hijo que está en drogas? ¿Cómo le va? ¿Con qué versículo le va a salir usted? Si queremos hablarle de la palabra de Dios y darle fortaleza en el Señor y que el Espíritu Santo llegue a su corazón, ¿cómo le vamos a hablar si no sabemos un poco de la Biblia? Tenemos que prepararnos. Tenemos que yo allá en Apaneca, allá hice mi año social, como para que me ordenaran de pastor, ¿verdad? Hice allá mi año social. Bueno, en realidad era uno, pero yo estuve 5 años allá. Y allá, hermanos, había un ancianito, ya quizá de 80 años. Y le costaba escribir porque tenía como, ya hay muchos ancianitos que le tiembla el pulso, ¿verdad? Se le mueve mucho la mano y me decía, mire hermano, me decía, escríbame aquí el versículo, y me decía cuál es el versículo, ¿verdad? Escríbamelo aquí y léamelo. Y yo se lo escribí. Fueron varios domingos, ¿verdad? Y diferentes versículos. Él llegaba y me decía, escríbame este versículo, escríbame este otro. Y léamelo. Y yo se lo leía. Vuélvamelo a decir. Y él, era porque se lo estaba aprendiendo. El ancianito, casi de 80 años, imagínense. Y se lo aprendió. Ya no le costaba leer, no le costaba escribir, pero él tenía en su corazón el deseo de aprenderse esos versículos porque a alguien se los iba a llevar y predicárselos. Un ancianito, hermanos. Yo creo que él en su tiempo podía leer y podía escribir, pero ya a la edad que estaba, ya no podía. Pero se le vino esa idea a la cabeza de que alguien se lo escribiera y se lo leyera y él se lo aprendió. Eso es lo que Dios ve. Un corazón orientado a obedecerle a Él. Sin embargo, también uno de los problemas que surgen, hermanos, es que nosotros, como no conocemos muy bien la Biblia, o no conocemos nada de la Biblia, no. Imagínense si yo me pusiera a preguntarle cuántos libros tiene la Biblia. No sé cuántos de ustedes van a contestar. ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? ¿Cuántos son del Nuevo Testamento? Porque cuando vayamos a predicar, hermanos, cuando uno va a una persona, hay personas que conocen la Biblia, aunque no la obedecen, pero la conocen. Y uno tiene que estar preparado. Como decía el apóstol Pablo en el versículo 15, que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo, hermanos, quiere decir que si yo ando aquí, póngale, y platico con alguna persona, con otros, yo ahí me voy a encontrar con personas que es un ingeniero, un licenciado, o que es un doctor, pero también voy a encontrarme con alguien que es un agricultor, que va y siembra su terrenito. A lo mejor no sabe leer, pero así como al que es agricultor, yo tengo que tener la capacidad y aprender, porque eso he aprendido. Y usted lo puede aprender, de ir y hablarle de forma sencilla, pero también enfrentar al médico, o al doctor, o al ingeniero, o al pistudo, pues. A lo mejor no tiene título, pero como tiene billete se cree la gran cosa. Pero también ahí llegar y hablarle a ellos. Entonces tenemos que prepararnos. Si usted atiende el llamado, si usted ha ido con la secuencia de lo que hemos ido viendo estos hombres en la Biblia que le obedecieron al Señor y que anduvieron predicando. Imagínense Noé, hablábamos de Noé un domingo de estos, que Dios le dijo, mira, construíme un arca. Y Noé comenzó a construirla y a predicar. Porque el apóstol Pedro nos dice que Noé predicaba mientras estaba construyendo el arca. Entonces, Abraham también predicaba cuando formó aquel ejército de 318 hombres para ir a liberar a Job. Eran alumnos de él les predicaba. De manera que todos somos llamados, pero tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que ir conociendo. Mire, no es necesario aprendernos toda la Biblia. Hay varios versículos claves. Pueden ser 3, pueden ser 10, pero usted tiene la capacidad de aprendérselos y se los podría aprender si usted quiere obedecerle al Señor. Porque aquí nos dice
Y yo lo veo como una orden en este versículo, porque dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Porque podemos ir por la calle, hermano, y de repente encontrar a algún amigo ahí. Te hiciste cristiano, sí. ¿Y por qué vos? ¿Por qué? ¿Qué le vamos a explicar? ¿Qué le vamos a decir? Porque me dijeron. No, porque yo creo en Cristo, porque necesito a Cristo, porque soy salvo en Cristo, porque Él me da vida eterna. Pero, ¿dónde está en la Biblia? Tenemos que conocerlo. Tenemos que prepararnos. Y el que tome en serio este llamado que el Señor está haciendo de prepararnos y tomar en serio el discipulado, pues tenemos que buscar el tiempo, hermanos. Tenemos que buscar el tiempo de aprender más. El que es creyente en Cristo debe ser luz en los lugares difíciles. Nuestro hogar puede ser un lugar difícil, hermanos. Nuestro hogar, porque puede haber algún hijo, o el cónyuge, el esposo, la esposa, que diga, ¿y a qué fuiste? A perder el tiempo. Y no, usted, como dice aquí, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Decirle, no, mira, yo creo en Cristo, yo fui a adorarlo, yo fui a agradecerle, yo fui a aprender. Tiene que defender su fe, pero hacerlo de la manera correcta. No como algunos, imagínense, alguien contaba una historia de que la señora de carácter fuerte, ¿verdad? Iba a la iglesia, ella era creyente y el esposo estaba saliendo del alcoholismo y lo comenzó a llevar al culto y le decía, recibí a Jesús. Y venían de regreso del culto y no lo recibió. ¿Y por qué no lo recibiste? Y lo regañaba. Y el día domingo siguiente, mira, y hoy vas a recibir a Jesús. Y allá el pobre hombre no sabía qué hacer y total que no lo recibió. Y lo volví a regañar y al siguiente domingo igual. Y le contó al pastor, ¿verdad? Le contó al pastor, mire, este es mi esposo, ¿verdad? Necio, que es burro, que y todo. Lo maltrataba y le dijo, mire, el pastor le dijo a ella, mire hermana, ya no le diga que reciba a Cristo. Usted demuéstrele con su vida a Cristo. Cuando la vea a usted tratándolo bien, él va a comenzar a creer en Cristo porque la cambió a usted. Ese fue el consejo que le dio el pastor. Pasado como 2 años, recibió a Cristo el esposo. Porque ella dejó de estarlo regañando, porque no es así como hay que presentar el evangelio, ¿verdad? Sino con nuestro testimonio y aprendiéndonos el mensaje de la Biblia. A eso se refiere Pedro aquí, que ante esas adversidades, ante esos problemas, ante la gente que se burla de nosotros, que hace chistes, que hace mofa, que nos critica, que vean que nuestro testimonio es diferente, que vamos cambiando, que usted va cambiando. Y ahí está el respaldo de Dios. Porque mire hermano, fíjese que a mí me puede estar yendo mal en la vida, ¿verdad? Problemas por aquí, problemas por allá. Pero si yo los ocasiono por mi mal comportamiento, porque maltrato mal a mi esposa, maltrato mal a la gente que trabaja conmigo y no pago los impuestos, me va a ir mal, pero es culpa mía. Es culpa mía, nada que ver Dios ahí. Yo estoy actuando mal. Ahora, si por predicar el evangelio, si por decirle a un amigo, a un familiar, mira, llega al Señor, yo te invito al culto, y comienza a criticar y a regañarme y a burlarse y me hace quedar mal, vale la pena, porque ese maltrato, ese problema, vale la pena vivirlo, porque es por la justicia. Le leí el 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Dice la palabra de Dios. Dice que si nosotros se burlan de nosotros, que si nos critican, que si nos impiden ir a nuestro culto o cantar alabanza, lo que sea, si todo eso nos obstruye, somos bienaventurados. Porque lo estamos haciendo por la justicia, como Jesús, hermanos. Jesús fue maltratado, fue crucificado, una corona de espinas, una lanza en su costado, los clavos, por la justicia. Y Dios lo resucitó. Dios lo exaltó. Y Él es el único camino para tener vida eterna. Dice, terminando el versículo 14, por tanto, no os amedrentéis, no tengamos temor de ellos.
sino, en el versículo 14 dice, versículo 15, perdón, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Así que mi hermano, si usted atiende el llamado del Señor, ¿verdad? Ya yo le comenté a principio de agosto que este cambio que estamos pasando, yo lo veo como una sacudida que el Señor nos está dando, y a mí me viene a la mente yo había estado esperando que se olvide un poco el problema que dejó Rafael, ¿verdad? Con aquel problema de aquella congregación bautista que existió hace 6 años atrás, que dejó problemas, y que la gente, alguna todavía lo recuerda, ¿verdad? Entonces, ya pasó esos 6 años. Entonces, yo siento que ahora esto que está sucediendo es para que ahora trabajemos aquí, trabajemos de nuevo, que nos impulsemos, y este es el esfuerzo de agosto y septiembre, de que nos animemos, nos orientemos, pero que lo hagamos bien, que no vayamos allí con el papelito, ¿verdad? Porque tenemos los tratados y vamos a ir entregando. No es solo de entregar un papelito, hermanos, es de explicarles el plan de salvación, pero tenemos que conocer cuál es en la Biblia el plan de salvación. Tenemos que conocerlo, y cuando alguien nos pregunta, mire, ¿y esto por qué? Saberle explicar. Es decir, Dios no quiere gente que le crea así solo porque, como robot, no. Sino que lo hagamos con conciencia. Que sepamos por qué yo voy a ir a decirle a alguien, yo entregué mi vida a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esa manera, bueno, y que esas palabras que yo le diga a esa persona de por qué yo me entregué a Cristo, se vea también en mi vida, que está cambiando, que ya, que sepa la gente, que la gente se dé cuenta que ya no me trato a mi esposa, que yo ya no ando ahí de cunitero, ¿verdad? O quedándome en las esquinas ahí hasta las 11 de la noche platicando locuras, no, sino que estoy honrando mi hogar, que estoy más responsable en mi trabajo, es decir, que se vea un cambio. Porque no es solo de ir a hablar y hablar y hablar, sino que la gente pueda afirmar y pueda decir que René hace 2 años, 3 años, 4 años, ya no era diferente a como es hoy. Entonces, las palabras que yo vaya a ir a proclamar y decirles de Romanos 19, Romanos 3:23, Juan 3:16, son verdad en mi vida. Es la mejor forma de predicar. Que lo que yo voy a ir a decir, yo ya lo vivo. Que lo que usted va a ir a decir, usted ya lo vive. Y que se vea que su casa ha cambiado, su vida ha cambiado, su trabajo ha cambiado. No me refiero a que cambió de trabajo, sino que mejoró usted en su trabajo. Eso es ser luz en lugares difíciles, hermanos. No es que la gente va a afirmar por apariencia. Siempre la gente se fija en los comportamientos, ¿verdad? Así es que pidámosle al Señor, hermanos. Yo estoy orando para que el Señor levante obreros que de verdad queramos obedecerle y que queramos hacer el trabajo que Él nos encomendó en Mateo 28, 19 y 20. Vamos a orar, vamos a dejarlo aquí. Padre, gracias. Señor, gracias. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17.
Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.